Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. 31 de enero, último día de este primer mes del año 2026. Muchas felicitaciones para los salesianos, pero hoy por San Juan Bosco, 31 de enero, día festivo de San Juan Bosco. Queridos amigos, la palabra de Dios nos invita desde el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 7, del 10 al 17. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho esto debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios que nos llama la atención. Lleva ya es agüella que hueá lleva orecón, orecoba y tengo David. Va vengo no falta y chupe, orecola iñarén, cuanto cuñado oreco bebe lleva como rey. Sin embargo, se apodera de las cosas ajenas. Pero peñan de yara las yañan de ave con das ahí cuña mañana la cuña tira yereco bebe hina. No. Queridos amigos, aquí se refiere a nuestra actitud ante la vida, nuestra actitud de eso que quieren usurpar todo, o yagarra pa lleva. Oñemborrico ma costillare, Hamboriaju costillare, Pueblo costillare, Omonda, Oñemboyara, de todas las instituciones, Oñemboyara, se abre a moita la se potá, se a moita abre la se socio buena, Ñañemboyara. Pero ve boasata se yo que fuera boasata se la se maletini, peruana se, peña posea, pero se pea. Queridos amigos, qué triste, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es así, tajante. La palabra de Dios nos dice, la misma escritura, es como una espada de doble filo, que llega hasta el tuétano. Upea dice, a ver David, como cañice hina curia lleva, como cañice yucacá, uria ve. Y que tu anguanza como cañí, a ver, hoy cuando anguanza lleva lo y coe ve. No, señor. Sin embargo, a pesar de que tiene aquí Joab que es su sobrino, o ayudáis, está implicado también Joab, porque le manda y le pone adelante, como le dijimos, de veterón de TV o más no hangua, o más no han cuburiesco. Entonces, somos cómplices. Y entre nosotros también, queridos amigos, hay mucha complicidad en toda la corrupción y en todo lo que se roba. Mucha complicidad. Se ha venido y colume allá porque hay con la poder. Amén de la poder, ya posea, con tal que Bruselas se correspondea. Y eso es lo que corrompe, queridos amigos. Eso es lo que nos corrompe. Entonces, queridos amigos, hoy es importante reflexionar y entender desde esta palabra de Dios. Porque el Señor le llama: eres tú, David, es a quien ahora tú quieres dar justicia supuestamente y lo quieres matar, porque tú has asesinado a Urías. Queridos amigos, pidamos ser sinceros ante el Señor y obrar de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.